NN Chile, vamos más allá. Ya, estamos de vuelta para conversar acerca de los primeros 100 días del presidente Gabriel Boric y su gobierno en La Moneda. Queremos analizar cómo ha sido esta gestión y por eso nos acompañan la diputada del Partido Comunes, Emilia Schneider, y también el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Jorge Alessandri, para analizar lo que ha sido, diputados, los primeros 100 días del presidente Gabriel Boric. Lo conversábamos justo antes de comenzar, 100 días que han parecido mucho más de 100 días, para usted también, diputada, que también cumple 100 días en el Congreso. Parto preguntándole a usted, diputada, ¿cómo valora, cómo ha visto estos primeros 100 días del gobierno? Con una agenda, un programa transformador, en palabras del presidente, pero que se ha visto relegado por la agenda de seguridad, que han tenido que tomar decisiones importantes. Sí, yo creo que más que relegado, hemos visto un gobierno que es capaz de, pese a que se han cometido errores, yo no quiero evitar hacer una autocrítica, ¿no? Pero creo que se ha aprendido mucho y se ha logrado hacer un buen periodo de instalación que ya hace tiempo concluyó, como dijo el presidente. Y lo que hemos podido desplegar, creo yo, es primero un estilo de gobernabilidad bien dialogante con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, y segundo, un gobierno que sobre todo en la cuenta pública es capaz de congeniar las urgencias de la ciudadanía, como es tomar medidas respecto al alza del costo de la vida y las problemáticas de seguridad, con una agenda de más mediano y largo plazo que justamente tiene que ver con las profundas reformas que nuestro gobierno ha comprometido con la ciudadanía, como en materia de derechos sociales, para ir sanando heridas bien históricas de un país que recibimos muy fracturado del gobierno anterior. Así que yo en realidad soy optimista respecto a la evaluación que hemos tenido y creo que solo seguiremos mejorando y profundizando el trabajo que ya hemos mostrado. Diputado, usted tiene una evaluación positiva, negativa de estos primeros 100 días. Bueno, quizás ya podemos esperar saber cuál es la respuesta, pero más en el fondo, en el análisis, porque tampoco es fácil gobernar, tampoco son fáciles los primeros 100 días, pero ¿cuál es el análisis que usted hace de estos primeros 3 meses del presidente Gabriel Boric? Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que siempre la instalación es difícil para cualquier gobierno. El tema es que tenemos periodos de 4 años, son cortitos, el proceso legislativo es lento, por lo tanto no hay tiempo para improvisar, no hay tiempo para equivocarse. Giorgio Jackson hoy día en la prensa reconoce los errores de instalación, reconoce las dificultades de instalación, pero yo creo que lo que podría resumir esto en una frase es que todas las medidas que se criticaban con mucha fuerza en el gobierno de Piñera, finalmente se instauran y se usan ahora. Y ahí está el ejemplo del copamiento en Meix, por ejemplo, por el cual acusaron constitucionalmente a un intendente. Ahí está el estado de excepción, ahí está el pase de movilidad y podríamos dar tantos ejemplos. El bono de 65.000 pesos, que lo criticaron con fuerza, dieron uno de 6.000. Entonces uno dice, ¿no se les ocurre nada mejor que lo que hacía Sebastián Piñera? O sea, terminan haciendo exactamente lo mismo en la Araucanía, terminan haciendo exactamente lo mismo contra el comercio ambulante. Esas ideas que decían que mataban, que eran ideas asesinas, finalmente terminan haciendo igual. Y yo siento que muchos sienten que en este afán refundacional todo empieza con ellos. O sea, uno esperaría que en el caso de seguridad, por ejemplo, interior, ese cargo tan importante, que el presidente Boric hubiera buscado entre sus miles de colaboradores, que era la persona que más sabe de seguridad, para ponerla de ministro del Interior. Y siento que no eligió a la persona que más sabe. Siento que eligió a una persona que vendía en este afán refundacional, pero quizás no se había leído ni la prensa de los últimos 4 años, porque intentar entrar a Temucuicui, premunida solamente de una bandera mapuche, es un poco, no sé si infantil o desinformado o pensaron que era otra Araucanía de la que habíamos escuchado por 20 o 25 años. Entonces yo creo que el afán refundacional, tener que ceder en las ideas y copiar muchas ideas de gobiernos anteriores, les ha enseñado de golpe que otra cosa era con guitarra. Diputada, ¿se ha copiado? Sí. ¿Se han copiado cosas del gobierno anterior? Yo creo que efectivamente no. Yo creo que si uno analiza efectivamente lo que ha señalado el diputado, primero el operativo en Meix es algo que justamente las y los vecinos han valorado porque no se había hecho tan decididamente anteriormente, y yo creo que se ha demostrado que nuestro gobierno no tiene un complejo con abordar las temáticas de seguridad. Yo no creo que hablar de seguridad sea algo que solamente exclusivamente pueda hacer la derecha. Y respecto a la situación en la Araucanía, yo quiero ser muy clara que este gobierno no ha repetido los mismos errores del gobierno pasado. O sea, no olvidemos que con el copamiento que
que hubo en la Plaza de la Dignidad, se violaron derechos humanos. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se asesinó a Camilo Catrillanca, y ahí yo quiero ser muy clara, el estado de excepción acotado que ha desplegado nuestro gobierno está justamente acotado a las rutas, ha permitido que los hechos de violencia disminuyan en un 42% en general, y si nos vamos a vehículos e inmuebles incendiados, esto ha disminuido en un 80%. Pero esto no va solo, porque no queremos repetir recetas fracasadas de gobiernos anteriores. Abordar una cuestión tan profunda como el conflicto que hay en la Araucanía y la deuda del Estado de Chile con el pueblo mapuche, no solamente es una cuestión de orden público, por cierto que lo hay, pero también hemos desplegado el plan por el buen vivir, donde entre otras cosas se duplica la cantidad de dinero que se destina a la compra y restitución de tierras. Y además, esto no obstado, que podamos avanzar en diálogo con comunidades indígenas, que incluso hace poco 3 loncos, digamos, enviados de una comunidad, visitaron a la ministra del Interior y solicitaron un diálogo con el gobierno. Eso no lo vimos en el gobierno de Sebastián Piñera, y yo ahí quiero marcar una diferencia bien clara. Acá es un gobierno que ha empezado, que se ha enfrentado justamente a la realidad de gobernar. Yo creo que efectivamente otra cosa es con guitarra, pero no lo podemos comparar con un gobierno cuestionado internacionalmente por violar los derechos humanos como el gobierno de Sebastián Piñera. Diputada, ¿usted va hasta cuánto más apoyaría el estado de excepción, la extensión del estado de excepción en la macrozona sur como está? ¿Y apoyaría un estado de excepción no acotado en la macrozona sur si es que el gobierno lo propusiera? Yo creo que como ha resultado hasta el momento acotado a las rutas, ha tenido buenos resultados. Pero creo que aquí también hay que... Yo hago la autocrítica, a mí me gusta hacer bastante autocrítica. Creo que la primera bajada del estado de excepción en nuestro gobierno fue muy apresurada. Y ahora, para volver a la normalidad, que es lo que deseamos, no podemos gobernar a punta de estados de excepción, tenemos que generar justamente un proceso ordenado, con variables objetivas para ver cuándo se depone este estado de excepción y cómo también fortalecemos el rol de las policías, que son los llamados a mantener el orden público, y también cómo seguimos avanzando en aquello que nos traerá la paz, que es el diálogo, que es el trabajo con las comunidades mapuche y saldar, como te decía antes, la deuda del Estado con los pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión que no te podría decir en 10 días, en 15 días, sino que es una cuestión que hay que revisar bien, pero creo que tenemos que tener como horizonte, de ahora en más, desde la última revalidación, el volver a la normalidad. Pero yo quiero destacar algo también. Este estado de excepción no ha militarizado las comunidades, como hemos visto en gobiernos anteriores. Y ahí hay una diferencia clara con este gobierno. Sí, diputado, nos escuchaba la diputada, dijo que quizás había sido un error haber levantado prematuramente el estado de excepción que está en más que un error, creo que se pudo haber ejecutado de mejor forma. Pero no estaban los apoyos, posiblemente era muy criticada esa situación del estado de excepción que ya llevaba 6 meses, es cierto, pero ¿qué le parecen estas palabras? Autocrítica que se hace de quizás haber pensado mejor esa situación. Cuando dice que fue un error levantarlo, ¿se refiere a no continuar el de marzo? No, yo creo que cuando se interrumpe justamente el estado de excepción, debimos haber tenido un proceso. Yo no soy una persona que crea una transición. Exacto. Yo no soy una persona que crea que hay que gobernar a punta de estado de excepción, pero creo que para que la bajada y la vuelta a la normalidad sea sostenible, tenemos que pensar bien ese proceso. ¿Pero eso lo propusieron en alguno de los comités políticos cuando van los presidentes? Yo creo que eso ha sido un aprendizaje, y ahora efectivamente yo lo estoy diciendo porque creo que es algo que se ha discutido en el comité político, se ha discutido con la ministra del Interior, y porque, insisto, tenemos toda la intención de volver a la normalidad, de que las policías cumplan sus roles, pero tenemos que velar justamente porque no haya violencia en la zona y por atender a las causas profundas del conflicto mapuche, como la restitución de tierras. Es bien impresionante, a los que tuvimos en el periodo anterior en el Congreso y hoy día, ver en la testera ese día Maya Fernández, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, los 3 sentados defendiendo el estado de excepción cuando habían votado y habían argumentado con argumentos de fondo 7 veces en contra. Y hoy día dicen, no, mira, es que si bien es cierto, no es menos cierto, que nos sirve, que baja los crímenes y simples delitos. Por supuesto que acompañado de diálogo, eso siempre fue así. Pero la primera gran medida que lanza el presidente respecto a la Araucanía en el discurso del 1 de junio dice, no se preocupen que ya estamos entregándoles tierras. O sea, la violencia al final lo primero que te trae es tierras de vuelta. No es eso. Yo creo que tiene que haber diálogo, que tiene que haber una comprensión histórica, y ahí invito a los televidentes a leer la entrevista hoy día del diputado Andrés Joanet, por supuesto de la ex demócrata cristiano, sí, una comprensión de lo que es el conflicto en la Araucanía, pero más allá de eso, yo lo veo en todos los ámbitos de acción del gobierno, ese afán de que Chile parte conmigo, un afán refundacional y también una sensación de, desde el 4 de septiembre, con el resultado del plebiscito vamos a poder gobernar, antes no. Giorgio Jackson lo dijo en la Comisión de Infraestructura Crítica cuando fue al Senado, y por eso todavía están molestos los senadores, cuando dice, miren, no tiene sentido
avanzar en infraestructura crítica porque pronto vamos a tener una nueva constitución. Y a las personas de la Araucanía, decirles que la nueva constitución, si es que se aprueba el borrador que está en la pregunta del plebiscito, no va a haber estado de emergencia. Por lo tanto, el presidente, una herramienta que está ocupando hoy día, que la justifica, la fundamenta y las cifras demuestran que es positiva, no va a existir para ocuparla el 5 de septiembre. A mí me gustaría responder. Primero, cuando el diputado dice... hay varias falsedades en lo que señala el diputado. Lo primero, y es algo que ha utilizado mucho la oposición, hablar de una sequía legislativa o que nosotros estamos esperando al 4 de septiembre para trabajar. La verdad es que hemos presentado más proyectos de ley que el gobierno que defendía el diputado y del cual era oficialismo que el gobierno de Sebastián Piñera anterior. No hay una sequía legislativa y nosotros no estamos esperando el 4 de septiembre para gobernar, pero hay una realidad y que conocen todos los chilenos y chilenas, y es que la Constitución del 80, con todas sus reformas, sigue siendo una camisa de fuerza. Y eso es lo que ha dicho el ministro. O sea, hay reformas, como tener un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas, que no se han podido hacer por tener una Constitución como la que tenemos. Incluso se ha intentado fortalecer el servicio al consumidor y no se ha podido. Es una camisa de fuerza para la democracia. Y respecto a estos ánimos refundacionales que señala el diputado, yo creo que no ha lugar. El presidente en su discurso da gestos de Estado, incluso a Sebastián Piñera, que para mí fue un pésimo gobierno. Y creo que hay una comprensión histórica del fenómeno y justamente por eso entendemos que no solamente se aborda la problemática en la Araucanía con represión y por supuesto que no le estamos entregando tierras a un grupo que haya quemado un camión, le estamos entregando tierras a comunidades que tienen un derecho sobre eso, podemos conocer, digamos, ahí justamente los registros históricos de esos derechos. Y quiero desmentir algo último porque a mí me parece muy importante, yo estoy jugada por el apruebo, no es cierto que no vamos a tener herramientas para declarar estado de excepción o de emergencia, tienen otro nombre, pero están en la nueva Constitución y permitirán que el presidente de la República, sea quien sea, pueda usar estas herramientas para resguardar el orden en una región determinada o en un estado determinado. Del plebiscito se ha criticado al gobierno, es verdad que se ha criticado por que quizás están esperando que sea el 4 de septiembre para empezar a gobernar, críticas que han quedado atrás después de, por supuesto, de los discursos que ha dado el mismo presidente, esta sequía legislativa que se acusaba en un comienzo, pero desde la oposición parece que también están esperando el 4 de septiembre porque ha sido una oposición contenida durante estos primeros 100 días del Ejecutivo, más allá de ciertas críticas puntuales, pero ustedes parecer como oposición también están esperando, o sea, han estado esperando ahí en su esquina estos primeros 100 días del presidente, también están esperando resultados finalmente de lo que pueda pasar el 4 de septiembre. ¿Es así? ¿Hay una estrategia detrás o no? Primero, lo que decía Emilia sobre el estado de emergencia, es re fácil que la gente lo corrobore, métase al borrador de nueva Constitución y vea si está el estado de emergencia, el que están ocupando hoy día en la Araucanía. Se va a encontrar con el de catástrofe. ¿Cuál es el otro nombre para que lo busquen más fácilmente en Google? Termine su intervención, diputado. Bueno, va a estar el estado de catástrofe, es cierto, que les permite salir en terremoto, en inundaciones, en otras cosas, pero este estado de emergencia, para estas situaciones de inseguridad, de terrorismo, no va a estar. Y respecto a la oposición contenida, nosotros encontrábamos muy poco serio salir a interpelar a los 10 días, a los 15 días, acusar constitucionalmente. Son cosas que se vieron en el gobierno anterior. No sé si 9 o 12 acusaciones constitucionales. Nosotros pensábamos que había que darles una oportunidad de instalarse, un gobierno nuevo, de gente joven, quizás con menos experiencia en cargos ejecutivos. Pero después de 100 días, uno puede ver esta gran frase que es el afán refundacional, lo puede ver en varios aspectos. Mire usted la medida que toma el ministro de Educación, no sé si solo o con Salud, respecto de decretar para todo Chile, por los virus respiratorios, suspensión de clase. Para todo Chile, o sea, sin tomar en consideración los territorios, para virus respiratorios, los mismos de siempre, el sincicial, el adenovirus, son los mismos de siempre que afectan a niños de 5 años para abajo principalmente. Se suspenden la clase hasta cuarto medio. Y cuando les preguntamos por cosas básicas que nos había enseñado el coronavirus, ¿van a haber clases telemáticas? No sé, lo estamos evaluando. Van a repartir las colaciones o los almuerzos a domicilio, como se hizo, que costó mucho, en tiempos de coronavirus. No lo habíamos pensado. Van a entregar almuerzos en los colegios. Y lo más importante de todo, un gobierno que se puso la camiseta correcta del enfoque de género, de los cuidados, de las madres que se empiezan recién a reinsertar al mercado laboral. Oiga, ministro Ávila, ¿pensó usted en todas las mujeres que están recién recuperando la pega? ¿Cómo van a cuidar a sus hijos un mes extra? Y ahí hasta el presidente se nos suma, les tira las orejas y le dice, muchachos, tenían que coordinarse mejor. Esto es un problema para las madres o para los padres, pero especialmente a las madres que cumplen labores de cuidado. O sea, incluso el presidente
les pega un tirón de orejas de coordinación y de cómo afecta esto a los que cuidan niños en las casas. Sí, diputada, le voy tomando nota ahí de todo lo que está diciendo el diputado comete algunas imprecisiones, no sé si por intención o por desinformación, pero la medida de adelantar las vacaciones, primero, tiene una justificación porque justamente en nuestro país ha subido la tasa de enfermedades respiratorias que afectan a niños y niñas y por lo tanto eso puede generar una cuestión compleja de la disponibilidad de camas hospitalarias y se toma la decisión de alargar las vacaciones, alargar el receso que ocurre todos los años en nuestro país, 5 días hábiles. 5 días hábiles que no corren de la misma forma para todo Chile. Ahí está la primera imprecisión del diputado. Se toma en cuenta la realidad de los territorios. Me parece que hasta la región de los lagos corre la misma medida y, digamos, hay sede en Magallanes que tienen otros tiempos y otras regulaciones, se rigen por, digamos, otro tiempo de vacaciones, si es que no me equivoco, funcionan de otra forma. Son 5 días donde se insta a las escuelas a permanecer abiertas para entregar la alimentación. Eso fue anunciado por el mismo ministro de Educación y la ministra de Salud. Y también yo ahí agarro algo que dice el diputado. Hay que reforzar sobre todo las medidas que damos a las madres, padres y cuidadores. Y ahí el ministro ha instado a las escuelas a, por ejemplo, poder hacer turnos para desplegar actividades extracurriculares. Y yo hoy comparto con el diputado, porque no todo podemos estar en contra, que hay que reforzar esas medidas, porque hay que reforzarlas, porque las escuelas cumplen un rol importante en nuestra sociedad. Pero de ahí a decir que este gobierno tiene un ánimo refundacional por alargar 5 días las vacaciones para resguardar a los niños y niñas de nuestro país, me parece una locura, me parece bastante improcedente. Y sobre el comentario que hacía respecto al rol de la oposición, yo también lo he visto y yo creo que hay en la derecha una oposición dividida, ¿no? Por un lado está Republicanos, por otro lado está Chile Vamos, que aún no define qué tipo de oposición quiere ser, porque efectivamente yo creo que hay un miedo del espacio que les ha ganado Republicanos electoral y políticamente, ¿no? A mí me parece saludable que se desmarquen porque creo que ahí no hay una mirada de mayorías de cómo gobernar el país, hay una mirada más bien atrincherada en la ultraderecha. Pero eso podría comentar respecto a la oposición, pero no es lo mismo. Y en educación se han tomado medidas importantes, se han abierto muchos espacios de diálogo con estudiantes y comunidades educativas. Y, por ejemplo, esta semana avanzamos en una ley contra la discriminación en los colegios, que es parte del sello que quiere darle este gobierno, que es la ley José Matías, que a mí me tocó colaborar harto y que contó también con apoyo de diputados y diputadas de oposición. Les quiero preguntar, volviendo un poco al tema de los 100 días, enfocándonos un poco en el gobierno, una evaluación corta de cada uno de los dos, el mejor o mejor ministra que ustedes han visto en estos primeros 100 días, estábamos hablando de estos primeros 100 días, obviamente esto puede ir cambiando más adelante también, y también quizás al que más le ha costado poder adaptarse al gobierno. Parto con el diputado. Bueno, esto va a sonar medio extraño, pero yo creo que el mejor ministro al final ha sido el presidente, porque cada vez que un ministro se descarria o cada vez que un ministro exagera o cada vez que un ministro no se coordina, el que ha tenido que salir a tirarle la oreja ha sido el presidente Boric, para moderar la medida, para pedirle coordinación, o sea, ha tenido que meterse y me imagino que le dificulta la labor porque cuando uno tiene ministros desplegados no debiera hacerlo. Y el peor, por supuesto, lo que impactó mucho fue la ministra de Justicia, porque no es cualquier ramo, cuando habla de que en Chile existen presos políticos y se produjo toda una discusión, y por supuesto la ministra del Interior, que con las mejores intenciones evidentemente no tenía la preparación para el cargo, que es demasiado importante y sentimos que no ha dado el ancho. Solamente una cifra respecto a virus respiratorio, porque se suspenden las clases por esta razón. Al 2018, infecciones totales a esta fecha de junio, 16.200, o sea, el último año normal pre-pandemia. Al día de hoy, 8.700. Entonces, con la mitad de los bichos de siempre, se suspenden las clases. Y nuestro cuestionamiento no es por qué se suspenden. Pero en medio de una pandemia. Es por qué no se aprovecha lo que aprendimos en la pandemia. Por ejemplo, telemático, poder seguir con las materias en forma telemática. Sí, yo solo quiero hacerme cargo de lo que decía el diputado. Justamente esto es el aprendizaje de la pandemia. La educación telemática está agotada y esto lo sabría el diputado si recorriera los liceos de nuestro distrito, del distrito que ambos representamos, el distrito 10. La educación en línea está agotada, saturó a estudiantes y profesores y no es una medida que tengamos que insistir como la primordial, sino que hay que velar por la presencialidad. Y justamente porque estamos en medio de una pandemia, las cifras se deben interpretar de forma distinta, porque las camas médicas se pueden saturar por COVID y por otras enfermedades. Así que tenemos que prevenir, que es el aprendizaje que tenemos de la pandemia, porque tuvimos un gobierno que no previno muchas situaciones, como el gobierno de Sebastián Piñera, del cual yo también reconozco que hay cosas buenas, como las vacunas, pero este gobierno lo que hace es prevenir con 5 días extra en el receso estudiantil y en las comunidades educativas. Y ahora, la ministra que yo mejor evalúo es alguien a quien yo admiro desde que soy dirigente estudiantil. Yo creo que la ministra Camila Vallejo ha sido
una muy buena ministra, sobre todo capaz de sintonizar con el tono de el rol, digamos, el tono de Estado, para transmitir a la ciudadanía las dificultades de gobernar y también las cosas buenas que ha hecho nuestro gobierno, como ahí sale en pantalla, el aumento más importante al sueldo mínimo en 20 años, y creo que la ministra ha sabido sintonizar con la ciudadanía y ha estado a la altura del cargo. ¿La que más le ha costado, el ministro o ministra que más le ha costado su juicio? Yo creo que siempre la cartera de Interior es la más difícil, pero no tiene que ver con las habilidades de la ministra. Yo creo que ella se ha ido afirmando cada vez más en su rol, está más empoderada y sobre todo ha sido capaz de instalar una agenda en seguridad que me encantaría escuchar al diputado que se refiera, por ejemplo, del plan que hemos lanzado respecto a tener menos armas en nuestra sociedad para tener más seguridad. Diputado. Lo emplazaron. Ahí estamos de acuerdo. Ve que usted preguntó el mejor y el peor, y en el peor, ministro, estamos de acuerdo. Yo no creo que la ministra sea la peor, pero ¿usted cree que tiene que haber menos armas en nuestra sociedad? Oiga, a propósito de eso, por supuesto que cuando uno escucha a un presidente de la República o sus parlamentarios decir eliminemos las armas en nuestro país, uno tiende a estar de acuerdo, ¿cierto? Por intuición, por sensación. El problema es, ¿qué pasa si el Estado le va a quitar todas las armas a los que las tienen legalmente, a los que las tienen inscritas, a los que las tienen para protección, al exfuncionario de Carabinero de las Fuerzas Armadas, pero el pato malo, el terrorista, no las va a entregar porque son hechizas, porque son ilegales? Entonces, el Estado muchas veces falla en el control de las aduanas cuando entran estas armas ilegalmente. Entonces, si se aplica esa ley que dice el presidente de la República, ¿qué pasa si solamente terminan entregando las armas los buenos y no los malos? ¿Qué pasa si usted fue carabinero 30 años, se dedicó a perseguir el narcotráfico, se va a retiro y ese narcotraficante lo tiene ubicado a usted en su casa, con sus hijos, con su familia, y lo va a ir a atacar, se va a ir a vengar? ¿Qué pasa con los gendarmes que tienen esa interacción con los que están privados de libertad durante toda su carrera? Por lo tanto, si el Estado fuera perfecto, por supuesto que retiremos todas las armas. Pero yo siento que mientras el Estado tenga esa poca capacidad o nula de ir a retirar las armas que están en Temucuicui, metralletas, fusiles, lanzacohetes, incluso armas de guerra, si el Estado le va a pedir solamente a los legales que entreguen y los ilegales no van a entregar, el país evidentemente va a quedar desarmado y muy armado del otro lado. Pese a las vueltas, yo creo que quedó muy clara la posición del diputado. No está decidido a avanzar en tener menos armas para tener más seguridad. Yo sé que la oposición tiene una muy buena evaluación del subsecretario del Interior y por eso quiero destacar algunos datos que él ha dado. El 30% de las armas que son incautadas en hechos delictuales son armas que estaban legalizadas. Hay un importante porcentaje, más o menos 26, que vienen con el número de serie borrada y por lo tanto no lo podemos saber. Y otro 43% más o menos de armas ilegales. El plan que ha lanzado nuestro gobierno no es solamente quitarle las armas a civiles, también está decidido en fortalecer el control fronterizo, el seguimiento de las municiones y por supuesto incautar cada vez más armas a bandas criminales, fortaleciendo la inteligencia. Pero ¿qué es importante saber de por qué necesitamos tener una política de armas más dura contra civiles y también una cultura de tener menos armas? El 60% de los homicidios en Chile son con armas de fuego. Luego de la pandemia, la violencia intrafamiliar, con un importante componente de género hacia las mujeres, ha aumentado. Y por lo tanto, con una sociedad con problemáticas de salud mental que no son atendidas y que deben serlo, por cierto, ahí hay que fortalecer la salud pública, es súper complejo que hayan tantas armas. Las bandas criminales en nuestro país han incrementado su poder de fuego tremendamente. Por eso los delitos hoy día son más violentos. Y lo que ha dicho nuestro gobierno es, como no tenemos complejos ni ningún compromiso con las armerías de Chile, ni ninguna deuda con las armerías de Chile, es que tienen que haber menos armas en las manos de delincuentes, en las manos de civiles, porque muchas de esas terminan en las manos de delincuentes y porque culturalmente tenemos que entender que una sociedad armada es una sociedad peligrosa. Yo no creo que decirle a las personas tenga su arma para protegerse sea la forma de hacerse cargo de la seguridad. De alguna forma es renunciar a que el Estado tiene el deber primordial de resguardar la seguridad de las personas. O sea, es de los motivos por los que se crea el Estado. Quizás es el orden en el que no estamos de acuerdo. Yo diría al Estado... No, es que ambas cosas se van a hacer al mismo tiempo, hagan su diputado. pega. Y cuando le saquen a los malos todas las armas, pucha, vamos a ser los primeros en entregar las armas inscritas. Bueno, pero hagan la pega primero, porque si no, sabe que las cosas es la no indefensión. Así. La ciudadanía sabe que el Estado... La ciudadanía sabe que las cosas no son como... En la sociedad no es como voy a hacer el paso 1, voy al paso... Tiene que haber un plan integral. Y aquí lo que se anunció de parte de, insisto, subsecretario del Interior también lo ha respaldado, que ustedes tienen una buena evaluación, hay un plan para fortalecer y de inmediato
digamos, la incautación, el control de armas en manos de delincuentes, pero también hay que avanzar decididamente a una sociedad que tenga menos armas en manos de todas y de todos. Sí. Y ahí la ciudadanía tiene que juzgar. Si a usted le parece seguro que su vecino tenga una pistola, pucha, yo creo que a nadie le parece eso seguro. Y aquí el diputado ha dejado claro que se da varias vueltas en este tema. Los quiero llevar al volver al tema. Al tiro para Monsalve, que quiero llevar que es tan bueno. No. Ustedes dicen que es tan bueno. Yo tengo todo el respaldo en la ministra, el subsecretario, el otro subsecretario, el presidente. Vamos a volver a un tema que estábamos conversando que tiene que ver con el estado de excepción acotado. Ahí puede hablar también del subsecretario Monsalve, diputado. En una entrevista al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, durante los últimos días ha estado este debate de si es acotado o no. De hecho, el mismo subsecretario Monsalve ha dicho en ninguna parte está escrito en este decreto que este es un estado acotado. Y hoy día en una entrevista lo aclara el ministro Giorgio Jackson diciendo que es un mito que el artículo 3 del decreto que permite el estado de excepción constitucional esté acotado territorialmente. Dice que si bien está focalizado para resguardar las rutas, es el jefe de zona el encargado de tomar las decisiones operativas y que está facultado para operar dentro de los territorios. ¿Ustedes ambos tienen claro eso o solamente...? Pero eso se evalúa semana a semana. Yo corrijo al ministro, ahí es el artículo 1 del decreto, lo estuve estudiando en nuestra bancada la semana pasada, el que dice que va a estar en ciertas rutas que ellos definen y en ciertas rutas principales y secundarias. Y esto se decide día a día en una reunión que hay en el Estado Mayor Conjunto, EMCO, y después hay una reunión semanal más grande. ¿Y qué ha pasado en la Araucanía? Fíjese usted, que los ataques son, por ejemplo, el de Curanilahue, en el extremo opuesto donde estaban desplegadas las fuerzas, por rutas que no tenían fuerzas desplegadas. Por lo tanto, uno empieza a preguntarse, en esa reunión de planificación que hay a diario, ¿se está filtrando dónde? Hay una diaria y una semanal. ¿Se está filtrando dónde van a estar instaladas las fuerzas y por eso atacan? Después del segundo ataque, que es donde unos parientes de Fuad Chaín, ¿cierto? También es en un lugar exactamente opuesto donde está desplegada la fuerza. Y eso es lo grave, porque el terrorismo no es acotado, la violencia no es acotada, las quemas no son acotadas. Y esa orden contradictoria que usted le da a las Fuerzas Armadas, que le dice, intálese pero en ciertos lugares, intálese pero en ciertas rutas. Si hay un atentado en una bodega o en un lugar productivo, usted no puede desplazarse porque no puede dejar la ruta. Por lo tanto, cuando la fuerza del terrorismo no es acotada, yo creo que esto fue un guiño en el fondo al Partido Comunista, que no le gustaba el estado de excepción, que les dijeron, mire, lo vamos a aplicar, no todos. 3 excepciones. No, bueno, 3 no es todos. Entonces le dicen al Partido Comunista, no se preocupen, lo vamos a hacer acotado, y en la práctica confunde a las Fuerzas Armadas, tiene con temor a la gente de la Araucanía porque dice, ¿me irá a tocar en el lugar acotado o en el lugar resguardado? Las quemas siguen, ¿y dónde siguen? Y esto lo planteo con mucha seriedad. Las quemas siguen, Curanilahue y las cabañas de Chaín, en lugares donde justo no estaban las Fuerzas Armadas. Se está filtrando la información en esas reuniones. Me gustaría que la ministra lo investigara, la ministra de Defensa. A mí me gustaría insistir en que ha habido una importante disminución de los hechos de violencia. Esto no es de la noche a la mañana, pero con el estado acotado ha disminuido en un 42% los hechos de violencia en la zona y se ha permitido la posibilidad de llegar con inversión pública al Estado, porque la Araucanía no tiene solo estos problemas, sino también falta acceso a escuelas, agua potable y además tener diálogo con las comunidades. Y quiero ir al detalle ahora. Yo creo que el Estado debe seguir siendo acotado y no hay ninguna señal contradictoria porque las Fuerzas Armadas están en las rutas y eso permite que policías, carabineros, a quienes tenemos que dar respaldo en esta tarea, estén resguardando el orden público en el resto de la zona. Por supuesto, hay zonas a las que no vayan a llegar y ahí tenemos que trabajar para fortalecer, incluso para que haya inteligencia para desbaratar estos hechos antes. Pero lo que nos plantea el diputado Alessandri es un estado de excepción quizás similar al que se tuvo en su gobierno, el de Sebastián Piñera, que nos dejó con más enfrentamientos, con más violencia y con una zona mucho más fracturada en las confianzas y en el diálogo. Y aquí lo que necesitamos es recomponer. Yo en esto tengo una posición clara y mi respaldo está con lo que ha hecho el gobierno hasta el momento y sobre todo con que tenemos que dar un plan para volver a la normalidad. No es normal en una democracia tener una zona militarizada, digamos, durante tanto tiempo. Y es por eso que se llega a esta fórmula del Estado acotado para evitar la militarización de las comunidades, pero igualmente estar disminuyendo, ojo, en un 80% los vehículos e inmuebles quemados en la zona. Eso es una cifra importante. Y yo no sé si en el estado de excepción de Sebastián Piñera se logró. ¿Pero usted avanzaría, o sea, estaría dispuesta a apoyar si es que el jefe de zona decidiera intervenir ciertos territorios? Tendría que estudiarlo porque en materia de seguridad yo soy muy seria. No creo que haya que lanzar decisiones al voleo. Pero por el momento a mí me parece que la medida es totalmente adecuada y como principio yo creo que tenemos que apostar a militarizar lo menos posible la vida de las personas. La diputada le habla, y está bien, al 42% que se rebajó, ¿cierto? Pero yo también me gusta
gusta hablarle al otro 58%, a la familia Chaín que le quemaron las cabañas. Quizás si no hubiera sido acotado, la habrían protegido. Al atentado de Curanilahue, quizás si no hubiera sido acotado, entonces también estamos salvando personas porque se rebajan los atentados, pero ¿qué le dices tú a esas personas que vienen a la Araucanía y que los quemaron y los atacaron igual? Que no estaban las Fuerzas Armadas. La acción de que los carabineros. y el 5 de septiembre, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ir los diputados del Distrito 10 a defender la Araucanía? Porque no va a haber estado de excepción, de emergencia al menos, ¿cierto? Solamente van a poder desplegar Fuerzas Armadas en catástrofes, en terremotos, y la gente ya tuvo tiempo para buscarlo en Google, en el borrador, y ya sabe quién. Aquí hay una gran imprecisión del diputado. Y quién no. La Constitución no empieza a regir el 5 de septiembre, hay normas transitorias, el diputado me parece que es abogado, así que lo conoce perfectamente. E insisto, la gente, yo me adhiero a lo que dice el diputado, no quiero seguir con esa polémica, que la gente busque y lea el contenido, no se queden solo con el nombre, lean el contenido de cómo se resguardan este tipo de medidas en la nueva Constitución. Yo sobre eso no tengo nada más que agregar. Vamos a otro tema que ha marcado finalmente casi llegando al día 100 de la llegada del presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda, este avance en el cese de la Fundición Ventanas en Quintero. Se da este anuncio el día viernes, Codelco también lo hace el Ejecutivo el viernes por la noche. Preguntarles, ¿estarán los apoyos para modificar la ley 19.993, que es clave para poder avanzar en sacar la fundición obligatoria de ventanas de Codelco? Parto con el diputado Alessandro. Primero, decir que ¿valora esta noticia? Es un ejemplo de que el Estado se ha demorado. Desde la época del presidente Lagos, que se hablaba de la contaminación en ventanas, de que había que tener una nueva institucionalidad, nuevas leyes. ¿Su opinión es positiva acerca de esta noticia? Hay dos cosas aquí, por lo medioambiental y lo laboral, pero me interesa decir que el Estado tuvo 22 años para adecuarse a las nuevas normas. Las mineras privadas, todos cambiaron su forma de hacer fundiciones, todos cambiaron sus filtros, todos se adecuaron, invirtiendo mucha plata, a las nuevas normas medioambientales que tiene Chile. ¿Quién se quedó rezagado? ¿Quién se quedó atrás? ¿Quién siguió echando humo negro? La empresa estatal. Y hoy día, después de Lagos, Bachelet, Piñera, ¿cierto?, le explota un tremendo problema ambiental al presidente con una empresa estatal y con 5.000 trabajadores, entre directos e indirectos, que no saben si van a tener pega cuando este proceso termine. Entonces, yo le diría, primero, tirón de oreja al Estado, ¿por qué no cambiaste los filtros y cumpliste la ley en 20 años? Tuviste 20 años para hacerlo. Segundo, planificación. ¿Por qué no se logró que esos trabajadores pudieran tener seguridad antes de hacer el anuncio en televisión? Que se hubieran juntado con ellos y le hubieran explicado el plan, el programa, porque dejar a 5.000 personas de esa zona con la incertidumbre si van a tener pega o no a fin de año me parece una tremenda equivocación. Y después, para los que dicen que Chile no puede exportar solo materia prima, porque hay que hacer las cosas más elaboradas acá. Eso es lo que hace Ventanas al final. Al fundir el material, ¿cierto?, entregamos y exportamos material más procesado y ganamos más plata para Chile. Pero el Estado no cambió las normas medioambientales de su fundición y siguió echando humo negro en gobiernos de todos los signos durante 20 años. Incluidos dos de los cuales usted no me respondió finalmente si le parece una buena noticia el cese de la fundición. ¿Perdón? Que no me respondió finalmente si es que le parece una buena noticia, está a favor del cierre de la fundición Ventanas, o sea, y dos, es que van a estar los votos finalmente para modificar. Si para no cerrar hubiera que hacer una gran inversión para cambiar los procesos de Ventanas y que Ventanas siga dando 5.000 empleos y no contamine, yo estaría por esa solución. Un cheque del Estado que arregle Ventanas, pero que no deje a la gente sin pega. Y cuente con ello, porque el presidente así lo ha dicho, ningún trabajador ni trabajadora de la Fundición Ventanas se va a quedar solo, y en eso yo creo, y comparto con el diputado, que es algo que hay que reforzar y trabajar, y se ha anunciado ya una mesa de trabajo con las y los dirigentes. Y un paro también a nivel nacional. Por supuesto, y es legítimo las medidas de movilización de las y los trabajadores. Me llama la atención, el diputado habla como si no hubiera sido parte de ninguno de esos gobiernos, y es justamente no un afán refundacional, sino un afán de hacerse cargo de los problemas de fondo que llevan postergados tanto tiempo en nuestra sociedad, que es lo que lleva a este gobierno, que por primera vez gobierna esta coalición, a tomar este tipo de decisiones. Y sin duda no es fácil, y por cierto yo quiero dejar muy claro algo que decía el diputado, Codelco no va a dejar de tener fundiciones, eso sigue siendo una función fundamental de una empresa pública como ella. Y yo creo que nunca es fácil tomar una decisión como esta con una empresa pública, ni tanto para el dinero, ni para las arcas fiscales, ni para lo que significan. Yo creo que el Estado tiene que tener más empresas públicas y fortalecer su inversión
inversión. Y aquí hay que ser claro, el Estado también tiene que dar una señal clara de que el desarrollo y el crecimiento no puede ser a costa de la dignidad, de la salud de las personas y menos del medio ambiente. Hay que subir el estándar. Y yo creo que esta medida no solamente no está completa con esto, sino que y con la situación de la y los trabajadores, sino que hay que ir más allá y subir los estándares y regulaciones a privados. Yo estoy de acuerdo con esta medida porque creo que justamente es un paso de liderazgo de las empresas del Estado en esta línea y también es, si nos hacemos cargo del diálogo con las y los trabajadores, de la reconversión productiva, que es una de las vías que se le ha ofrecido a las y los trabajadores, reubicación, readecuación productiva a través de capacitaciones o retiro anticipado, estamos dando también un gesto de hacerse cargo de una transición de modelo productivo que sea justa, ¿no? Y ahí yo quiero decir un dato, o sea, 62% de las emisiones de dióxido de azufre en la zona venían de Ventanas, por eso era tan importante el cierre, pero no podemos olvidar que hay otras 15 industrias que son privadas, que también son responsabilidades a las cuales también tenemos que subir los estándares. Y solo un último detalle, porque también la situación de Quintero Puchuncaví y la situación en Ventana es un compromiso de nuestro gobierno el terminar con la zona de sacrificio. Y no solamente por una cuestión medioambiental, que es fundamental porque defender el futuro, sino también por una cuestión económica, porque la contaminación también debilita otros rubros como el turismo, la hotelería, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una medida integral, responsable, difícil, pero que va en la línea correcta. Al Estado le cuesta mucho fiscalizar al propio Estado. Por eso la pregunta de fondo que hay que hacerse es ¿por qué pasan 20 años, subimos el estándar medioambiental, los privados eran fiscalizados y resulta que a Ventanas no iba ningún fiscalizador del Ministerio de Medio Ambiente a medir lo que estaba saliendo por su proceso productivo? Entonces, la pregunta es, ¿está pasando esto en otras empresas del Estado? ¿ENAP cumple o no cumple? Hay para otras eso llegamos al gobierno, para hacernos cargo de esas cosas. Bueno, pero el país no empezó con ustedes, aunque muchos lo sientan. Pero empezó hace harto rato. Pero entonces, como usted dice, hace 20 años que no se hacía nada, llegó este gobierno e hizo algo. Eso quiero transmitirle a la ciudadanía en estos 100 días. Sí. No tenemos miedo de enfrentar los temas difíciles, bueno, aunque sean decisiones difíciles. A esos 5.000 trabajadores quizás habría sido hay bueno que darles juntarse hace 3 meses. Y tampoco es respuesta decirle, mire, yo lo voy a cambiar de pega, no se preocupe que no lo voy a echar y con plata de todos los chilenos le voy a seguir pagando su sueldo, aunque usted haga una pega para la que no está preparado o que no le gusta, o si no lo ofrezco, retírese anticipadamente. Eso no es una respuesta. Eso es un golpe en la cara a 5.000 trabajadores. Entonces, la pregunta de fondo, ¿el Estado en sus otras empresas está cumpliendo con la norma medioambiental o somos solo verdes para afuera y no verdes para adentro? Y justamente, solo un momento, y justamente este gobierno eso es lo que tiene que fiscalizar, poner en el estándar del medio ambiente alto por las futuras generaciones, por el presente de nuestro país. Y yo comparto con el diputado, y no tengo miedo en decirlo, hay que redoblar los esfuerzos para darle respuesta a las y los trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que quizás no tienen familia, pero que una reubicación tampoco sería el idóneo. Hay que darle una respuesta. Y para esas comunas chicas, 5.000 trabajadores. Y eso lo dijo el presidente. Es mucho, no es una comuna grande donde vivan 500.000 personas. O sea, usted está hablando de una gran masa laboral de la que vive la gran parte de la comuna. Algo que también anunció el gobierno es que con aquellas empresas contratistas que prestaban servicios también a la fundición, también hay que darles una respuesta. Y yo creo que el presidente, si se dirigió al país con esa convicción con la que lo hizo, de que las y los trabajadores de Codelco no se iban a quedar solos, no se van a quedar solos, también lo dijo el directorio, y espero la colaboración también de la oposición para que les demos una respuesta. Sola frase, yo diría que en el tema de Ventanas, a esa fundición el gobierno entró por la ventana y los apagó, sin aviso previo, sin agua va, y me parece una improvisación. Sí, diputada Schneider, diputado Alessandri, vamos terminando ya este debate que ha estado bastante bueno. Hemos pasado por hartos temas, analizando los primeros 100 días del presidente bien, Gabriel Boric. No hemos dicho feliz día del padre a todos los papás que nos están viendo. A mi papá, mi papá que me esté viendo. Para terminar, para finalizar, siempre es incómodo quizás aprobar o poner notas a lo que ha sido la gestión estos primeros 100 días. Diputada, si tuviese que calificar con alguna nota de 1 a 7, ¿cómo ha sido estos primeros 100 días? Aquí yo suelo responder las preguntas que me hacen, pero yo aquí quiero hacer un punto. Y es algo raro lo que voy a decir de mi generación, ¿no? Pero creo que tenemos que salir del inmediatismo en el que nos tiene las encuestas semanales y los análisis acalorados al calor de un momento. Hay que mirar las cosas más en largo plazo. Yo no le puedo poner a un gobierno una nota. Entonces. Lo apruebo, por supuesto, y apruebo el 4 de septiembre también. Diputado Alessandri. Los gobiernos son cortos, duran 4 años. Estoy de acuerdo. 3 meses para instalación, 6 meses por el plebiscito. Quizás podríamos poner una nota al año y después ver si el promedio aprueba. Yo este año, por lo que va, le pondría un 3, especialmente en temas de pandemia.
3.3 millones de personas no se han puesto su vacuna de refuerzo. Hago un tremendo llamado para eso. No se preocupen que no todos se van a ir a la cama 3 días como le pasó a altas autoridades. Yo creo que hay que incentivar la vacunación igual. Y en temas de incertidumbre, de atraer inversión, de empleo, vamos mal. Un 3, ojalá Marcel sea fuerte y pueda lograr que la economía dé una vuelta. Quizás para subir las inversiones podríamos aprobar la nueva Constitución. Varios inversionistas se han pronunciado a favor de que eso da más certeza. Bueno, ese debate va a continuar, por supuesto. Le agradecemos al diputado Jorge Alessandri de la UDI y a la diputada Emilia Schneider de Comunes por haber venido este domingo a conversar acerca de estos primeros 100 días de gestión del presidente Gabriel Boric. Nosotros van a seguir conversando acá los diputados probablemente, pero nosotros nos vamos a una pausa y volvemos acá en Noticias Express. Gracias, Ivo. Muchas gracias.